Hola, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar en una teja. Para este taller vamos a necesitar pintura acrílica. Vamos a estar trabajando con pinturas acrílicas al agua. Pintura blanca, pintura roja, pasta de modelar. Si no tienen pasta puede ser yeso. Vamos a necesitar pintura roja, verde, porque vamos a realizar una temática navideña, ¿ya? Si tienen de estas pinturas metálicas, también les sirve la pintura metálica, pero puede ser en color dorado, color metal. Acá tengo una doradita, esta también nos va a servir. Y vamos a preparar un aguacola, un poquito de cola fría de madera para sellar nuestra teja. La teja en bruto, ¿cierto? Es así. Así. Primero le vamos a pasar un poquito de lija de madera, esta, para suavizar y retirar todo lo que es restos de tierra, de cemento, de pegamento, porque son tejas que ya están usadas, que están en desuso, y la vamos a decorar, ¿ya? Vamos a preparar nuestra aguacola, un poquito de agua y un poco de cola fría de madera. Un poquito, este es mucho, vamos a prepararlo justo, ya, un poquito de agua y un poquito de cola. No mucha porque si no al secar esto va a dejar una película muy gruesa, entonces tiene que ser bien aguada y que se seque rápido. ¿Por qué aplicamos esta aguada de cola? Para sellar la teja y que no absorba tanta pintura. Ustedes se van a dar cuenta que una vez aplicada esta capa selladora, la pintura se desliza con mayor facilidad sobre la teja y no absorbe tanto la pintura, ¿ya? La base de pintura siempre va a ser de color blanco porque así vamos a destacar más los colores. Toda la teja, una capa, ¿cierto?, de cola, aguacola. Una vez que ya he pasado, ¿cierto?, y he lijado, la escobillé un poquito para retirar los residuos. Ahora ustedes pueden encontrar en estos centros comerciales donde venden herramientas y todos los artículos para trabajar en construcción, venden tejas lisitas, mucho más pequeñas que estas porque son estas tejas de demolición, la teja muslera que le llamaban, porque era realizada, le daban la forma en el muslo del hombre. Entonces son muy grandes y pesadas. Por lo tanto, cuando ustedes tengan que colgar la teja, tienen que asegurarla muy bien para que no caiga. Yo les sugiero que antes de trabajar en la teja, le hagan los orificios para colgar, porque sería muy triste que una vez que la teja ya está lista y vamos a romper, se nos quiebre la teja. Entonces, para asegurarnos y no perder todo el trabajo, la van a perforar antes de trabajar. ¿Ya? Yo ya la tengo perforada y les voy a indicar más o menos las medidas donde tienen que hacer los orificios. Y vamos a necesitar un cordón firme, un cáñamo de este natural, vegetal o de algodón, ¿ya? Pero que sea resistente al peso. 50 centímetros de cáñamo. Y ustedes, antes de, lo voy a medir en la otra que está seca, ya está aplicada la capa. Entonces ahora vamos a pasar al otro paso. Dejamos que se seque. Yo ya tengo una previamente trabajada y esta está lista. Ya está seca la capa de aguacola. Entonces ustedes van a medir del borde superior unos 4 centímetros hacia abajo. 4 centímetros. Y del lado hacia el centro, 4 del borde superior hacia abajo y de la orilla al centro, 4. Y van a hacer un puntito para marcar. Este orificio se hace con una broca y un taladro. Ahí van a tener que conseguir a alguien que le haga el orificio a la teja. Son 2, porque en estos 2 vamos a pasar el cordón. Y el cordón
se corta de 50 centímetros aproximadamente. Entonces se pasa por detrás. Se pasa por detrás de la teja. Lo vamos a cortar antes de pasarlo para indicarles bien cómo los nuditos deben quedar hacia afuera, no escondidos hacia atrás, como ustedes quieran, si en realidad debe ser una cuerda firme para sostener la teja, porque recuerden que es bien pesada. Entonces van a medir 50 centímetros aproximados. Cortamos. Vamos a pasar una punta para que no se abra el cáñamo. Ustedes pueden colocar wincha de papel con pegamento, esa winchita que se ocupa mucho para pintar, y le ponen en la punta porque si no se abre. En este caso se está abriendo mucho, si no le pongo esa wincha se va a abrir. Ya, pasamos la brita, el extremo de mi cáñamo, y vamos a anudar acá. Hacer unos 2 nudos para que el nudo no pase por el orificio hacia el otro lado y quede firme mi teja. ¿Ya? Así, de esta forma. Y tiro y quedó ahí, atrapado. Los nudos van a quedar hacia adelante y paso el otro. No lo voy a colocar ahora el otro. ¿Por qué razón? Porque vamos a trabajar con pintura y no quiero que se me pinte el cordón, ¿ya? Para que no me moleste. Entonces, una vez que ya está seca con nuestra primera capa de sellante, que es agua y cola fría de madera, vamos a aplicar una capa de pintura acrílica al agua o pintura a la tiza, lo que ustedes tengan les va a servir. Y yo la voy a aplicar con rodillo. Con rodillo, porque me va a quedar mucho más pareja y no se va a notar la marca de la brocha, en este caso los pelitos de la brocha o los pinceles quedan marcados. Entonces, yo tengo mi rodillo. El rodillo no debe estar con agua, ¿eh? Deben tener el rodillo seco. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos girando el rodillo, va salpicando si tiene agua. Entonces, en este caso, yo lo tenía hidratado porque ya había trabajado. Tengo que secar el rodillo, porque toda esta agua me va a salpicar para todos lados. Bien sequito el rodillo, sin exceso de agua, y vamos a aplicar la pintura con el rodillo. Bien parejo. Si vamos a trabajar en esta dirección, que sea en esta dirección todas nuestras pasadas, ¿ya? Se fijan que al tener la capa, ya la pintura se va deslizando suavemente y no me absorbe tanto. Y así aplicamos suave, poca pintura para que no se vaya derramando por toda la teja. Siempre una base blanca es bueno porque si vamos a trabajar con otros colores, es más fácil que se destaquen los otros colores sobre una base blanca. Y así la pasamos por toda la teja. Si es necesario, ustedes pueden esperar que se seque una capa, ¿cierto? La primera capa, esperan el secado y después vuelven a pasar. Por los bordes de la teja también pasen pintura para que quede bonita la presentación. Estas tejas son ideales para decorar terrazas, las cabañas, se pueden utilizar como una decoración rústica. Y ahora nosotros vamos a trabajar con una temática de Navidad, por lo tanto vamos a hacer un adorno navideño, una pintura navideña sobre nuestra teja. Las personas la utilizan para colocar el número de la casa también. También lo pueden hacer si dejan un espacio
pueden colocar el número de su casa y la colocan en el frontis colgadita. Ya aplicamos entonces esta capa y vamos a esperar que se seque muy bien para aplicar de nuevo otra capa. Vamos a poner a secar esta. Yo ya tengo otra previamente adelantado para que ustedes puedan ver paso a paso el trabajo. Limpiamos nuestro lugar de trabajo porque es muy importante para que no vayan cayendo basuritas, no caigan restos de lija. Todo eso hay que tener impecable el lugar de trabajo. Con un pañito siempre a mano. Ahora vamos a pasar a la parte más interesante, que es el traspaso de la imagen. ¿Ya? Yo ya tengo la pintura seca, la primera capa. Puse el cordón acá porque aproveché de pintarlo. Esta era una teja que ya estaba pintada y la restauré para cambiar lo que tenía. Por lo tanto, dejé el cáñamo que tenía de un principio del otro trabajo y lo aproveché de pintar porque estaba muy viejito. Acá se pueden dar cuenta que estaba muy feo, entonces ese también lo tengo que pintar. Con la pintura la tiza bien aguada, ustedes pueden pintar el cáñamo para que les quede blanco, ¿ya? Entonces les voy a demostrar ahora cómo se traspasa la imagen. Yo tengo acá un calco. Ustedes pueden elegir la imagen que quieran. Igual les voy a adjuntar esta que es la velita navideña sobre el que va a ir junto con el tutorial paso a paso. Entonces ustedes pueden entrar a la aplicación que ya les he mencionado anteriormente y sacar la imagen que ustedes quieran. Puede ser un monito de nieve, unas campanitas, una vela, lo que ustedes quieran, representando la Navidad. Calco. Si no son muy buenas, se fijan que esta imagen es súper sencilla, ustedes la pueden dibujar directamente. Pero para que la que les cuesta, ¿cierto?, dibujar, colocan un calco, siempre utilizando el calco amarillo porque no mancha, y colocan ahí la imagen arriba con un papel con pegamento, una wincha, la van a sujetar bien para que no se corra, y con un lápiz van a ir pasando por todo el contorno de la vela, marcando todos los bordes, todo, que no les quede nada sin traspasar, ¿ya? Van traspasando todo el dibujito. Acá abajo tiene una ramita de muérdago con los frutos y las hojitas. Yo les voy a ir indicando. Acá yo ya le puse el color. Por ejemplo, en la llamita de la vela va el color en el centro, el rojo anaranjado, y por fuera el amarillo, ¿ya? También podemos cambiar estos colores por un color dorado. En la parte donde va la vela derramada va el color blanco. Esta parte yo la puse con pasta, la pasta de modelar. Acá la vela va de color rojo, los frutos del muérdago también son rojos, que van con un punto de luz. Le dibujé acá donde va el punto de luz, ¿ya? Que lo vamos a hacer ahora para que ustedes lo vean. Y las hojitas son verdes. Para las hojas vamos a ocupar dos tonalidades de verde, o también puede ser verde y amarillo para aclarar. Una vez realizado esto, vamos a empezar a trabajar con la pasta. Para ir aplicando la pasta de modelar, también tengo algo adelantado, se los voy a mostrar un poquito para que puedan ver. Ahí está. Se fijan que ahí, en la llamita puse pasta de modelar, en la vela derretida pasta de modelar que ya está un poquito seca, y en las hojitas del muérdago también va la pasta. Entonces les voy a indicar ahora cómo trabajar con la pasta. Con una espátula se pueden ayudar con la espátula y van trabajando con la pasta con mucho cuidado porque la pasta es blandita y se tiene que secar muy bien y no pasar a llevar para no estropear el trabajo que ya hemos realizado.
Entonces ustedes van a aplicar en toda la hojita. No es necesario que apliquen en todo el trabajo, yo solamente estoy aplicando en algunas partes de la imagen para resaltar y que me quede con un relieve. Yo elegí la parte de la vela que va derramada, ¿cierto? Y las hojitas del muérdago. Las hojitas, entonces ahí voy aplicando, voy acomodando la teja para poder aplicar y voy dando la forma. Se fijan que las hojitas terminan con unas puntitas, entonces trato de aplicar en todo el espacio de la hoja. Ahí. Y una vez que he aplicado en todo, rellenado la hoja en sí, vamos a hacer una textura con la misma espátula para darle un efecto más natural. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Con la espátula van a ir levantando así para que quede con un efecto de porosidad y no quede tan plano el trabajo, ¿ya? Ahí le dan como la forma, ¿cierto? Ahí, para después dejar listo esto para aplicar la pintura. Trabajamos en la otra hojita. Estas imágenes vienen pequeñitas, pero si ustedes copian la imagen en la hoja, en Word, después ustedes la guardan en la carpetita, la pueden agrandar antes de imprimir y la van adecuando al tamaño que ustedes quieren. Hay que esperar que se seque bien la pasta antes de aplicar la pintura, porque si no vamos a estropear el trabajo, debe estar bien seco esto. Por eso yo trabajé un poquito antes para poder ver el efecto, cómo queda la pintura sobre la pasta y ya lo tengo previamente seco. Entonces lo mismo vamos a hacer acá, vamos a hacer más o menos las nervaduras de la hojita, simulando la nervadura. Ahí, levantando un poquito la textura de la pasta y listo. Solamente vamos a aplicar ahí. El resto lo vamos a dejar plano. ¿Ya? Ya lo tengo aplicado. Mientras se seca eso, vamos a trabajar en la vela. Vamos a ir por partes, mientras se seca una, vamos a pintar la otra y así vamos avanzando en nuestra teja. Recuerden que para el final del trabajo tienen que sellar, aplicar un sellante. Eso es importante, aplicar un sellador. Vamos a elegir los pinceles para trabajar, pincel plano, un pincel angular, porque a veces me permite llegar a todos los espacios pequeños, porque trae una puntita que es muy bueno para pintar en los lugares más pequeñitos. Un pincel plano, pincel angular. Vamos a comenzar entonces con el rojo navideño. Nos estamos adelantando la Navidad para decorar nuestras casas con trabajos hechos a mano. Esa es la idea, para darle otro sentido y no comprar todo para decorar, y con lo que tenemos en casa aprovechar al máximo para trabajar en decoración. Entonces vamos a sacar un poquito de pintura roja y vamos a pintar la vela. Voy sacando de a poco porque se seca luego el producto, entonces no quiero perder pintura. Hidrato mi pincel, en este caso sí debo hidratar el pincel, y voy con mucho cuidado, sin pasar a llevar las hojas, voy a ir pintando la vela por todo el borde donde puse la pasta. Una vez que la pasta está seca, hay que pasarle pintura blanca, ¿ya? Porque la pasta igual es opaca y es un poquito gris, no es un blanco nítido. Entonces vamos a aplicar después de seca pintura acrílica blanca. Puede ser de la misma pintura la tiza si tienen, o pintura acrílica
también usar los tubitos de la pintura acrílica que usamos para los bastidores, también nos sirve, ¿eh? O la pintura acrílica para manualidades, para MDF, esas dos nos sirven igual. Se fijan que aunque el pincel tiene esa puntita, me permite llegar a todos esos pasos pequeñitos, ir bordeando la figurita de la vela sin salirme de la línea. Los muérdagos traen un fruto, dicen que la hembra es la que da el fruto. Entonces, como el fruto es rojo, acá tenemos que hacer algo para identificar, porque se nos va a juntar el mismo color de la velita con el color de los frutos. Tenemos dos alternativas. Una es pintar los frutos rojos y hacer después una sombrita para resaltar los frutos por la orilla, un pequeño flotado dando la sombra para destacarlos, o hacerlos doraditos. ¿Se acuerdan que le hablé en otra clase de un papel? El papel se llama folia y ese papel es doradito, hay dorado, hay plateado. Ustedes lo pueden pegar con cola fría. Entonces, si tienen de ese papel, ustedes pueden aplicar la cola fría en los puros frutos y colocar el papel para que quede brillante y dorado. O pintura, en el caso que si tienen pintura también lo pueden hacer, pero es una alternativa. Tratar de no salir del borde de la imagen, lo más derecho posible la velita ahí. Vamos aplicando por todos los espacios. La pintura se seca muy rápido porque estamos trabajando al aire libre. Entonces, por eso hay que sacar la cantidad justa para no perder. Siempre en una dirección, pasar el pincel solamente en una dirección para que no queden las vetas marcadas del pincel. Se ha secado muy rápido, por lo tanto puedo pasar nuevamente otra capa sin necesidad de esperar. Y ahí he dejado solamente el espacio para trabajar en la hojita del muérdago. Vamos a ir avanzando. Voy a aprovechar de secar un poquito la pintura para así secar la pasta que eché, para no pasar a llevarla. La pasta de modelar que pusimos en la hojita del muérdago, vamos a secar, ¿ya? Para dejarlo previamente seco antes de seguir avanzando y no pasar a llevar nuestro trabajo. Ya, ahora que sequé un poquito, voy a aplicar nuevamente el otro poquito de pintura roja que me quedó y voy a dejar una gotita
para aplicar un poquito de naranjo y hacer la llamita. Para aplicar amarillo y hacer un poquito la llamita anaranjada. Esa es la idea. Ir mezclando y haciendo los colores que vamos a necesitar. Vamos a dejar un poquito ahí en la paleta y voy a repasar por todo el borde este rojo tan bonito característico de la Navidad. Voy a repasar con mucho cuidado por el borde de la vela para que me quede derechita ahí. Apoyo mi mano para mejorar el pulso. Estos pinceles son espectaculares para pintarlos angular. Ya. Entonces ahora vamos a aplicar una gotita de amarillo. Una gotita vamos a sacar con un palito, una paletita, un poquito. Vamos a ir sacando de a poco, a pesar de que vamos a ocupar más para dar la tonalidad y la intensidad a las hojitas, pero vamos a hacer una pequeña mezcla acá para pintar el centro de la llama. Entonces el centro de la llama es más anaranjado, necesito más amarillo, está muy rojo. Y vamos a pintar la llamita que está con la pasta de modelar. Y la dejamos con un poquito de relieve para que se vea un poquito más natural. Y ahí se fijan, está amarilla, o sea, naranjita, bien anaranjada. Ahora vamos a aplicar el color más claro por el borde de la llama. Esta es la llama central, la que va en el centro, que nace de la vela como más roja, ¿ya? Ahora vamos a cambiar de pincel. Es importante ir cambiando para que no me quede tan intenso el color. Y vamos a aplicar el blanco por los bordes, perdón, el amarillo por los bordes. De inmediato aplicamos el amarillo para que se integre y vamos mezclando un poquito para que se vaya integrando el color sobre el amarillo y que no quede el corte del cambio de pintura. Siempre haciendo como una sombrita por el borde. Se fija que va tomando un poquito del anaranjado y se va mezclando el color. Y vamos a pasar el pincel dando la forma de la llama. Seguimos aplicando por todo el borde de una sola pincelada para dar la forma. De una sola pincelada. Y ahí damos la forma a la velita, a la llama de la vela encendida. Ya estamos listos con nuestra velita. Ahora vamos a esperar que se seque para pintar la parte
de la vela derretida de color blanco, ¿ya? Y vamos a trabajar ahora en las hojitas del muérdago. La pintura acrílica de los tubos se seca mucho más rápido que la pintura acrílica, la otra que viene en los potes para trabajar madera, es más lento el secado. Y la de esta PBO se seca mucho más rápido, así que hay que trabajar rapidito con estas para poder aprovechar al máximo los colores. Ahora vamos a trabajar con el verde, con este, y siempre trabajando con amarillo porque el amarillo va a hacer que aclare un poquito el centro de la hoja. Entonces vamos a sacar poquita pintura, muy poca pintura, lo justo para trabajar como se seca rápido. ¿Ya? Y vamos a trabajar con amarillo. Vamos a sacar un poquito de amarillo para el centro de las hojitas. Y vamos a ir mezclando los colores. Con un pincel limpio lo vamos a hidratar un poquito. Y vamos a trabajar de afuera hacia el centro. En esta que ya está más seca, aplicamos el verde. Como la dejamos con textura, nos va a dar más sombra en algunas partes y vamos a usar el amarillo para dar un poquito de luz. Acá nuestro pincel tiene que estar bien planito para poder trabajar en los bordes, porque cuando están abiertos los pelitos, ¿qué pasa? Que paso a llevar el trabajo que ya tengo realizado. Entonces en esa parte debo trabajar con un pincel finito y me voy a ayudar con un pincel liner para poder trabajar en esas partes que no quiero pasar a marcar el rojo con el verde. Antes que se seque la pintura, vamos a integrar el amarillo para aclarar un poquito del centro hacia afuera. Entonces con el mismo pincel mezclamos un poquito de pintura amarilla y verde y trabajamos en el centro de la hoja y vamos aplicando, integrando el color hacia los costados, como abriendo la hojita del centro. La vamos abriendo y se fijan que el color se integra rápidamente y no se produce ese corte del paso del amarillo al verde. Y ahí le estamos dando un poquito más de luz a nuestra hojita. También podemos aplicar un poquito de blanco para aclarar un poquito más la nervadura. Vamos a sacar una gotita de blanco y vamos a poner el blanco también. Entonces aquí vamos a aplicar en el centro un poquito de blanco y lo vamos a ir también haciendo de la misma forma, integrando con el otro color. Con un pincel seco me voy ayudando para mezclar el color. Con el pincel seco y así no se nota el cambio. Ahí ya le estoy dando un poquito más de luminosidad a la hojita. Por el otro lado voy a trabajar con el amarillo para aclarar un poco el verde intenso que tengo. Y así trabajamos la primera hojita del muérdago. Todas las hojitas háganlas así para que ahí se ve un poquito la luz. ¿Se fijan
que ahí ya se ve la luz de la hojita. Ahora vamos a ver cómo está el otro, si está fresco todavía, está fresca. Entonces ahora vamos a trabajar en estos, en los frutitos, mientras se seca un poquito la otra, que se sequen las otras hojitas para trabajar. Ahora yo les decía que teníamos varias alternativas, dos alternativas, podemos trabajar con dorado en los frutos y vamos a trabajar con dorado porque tenemos que seguir con la temática de la Navidad que es bien intenso, el rojo, el dorado. Entonces vamos a aplicar la pintura dorada. Si no consiguen pintura dorada, también tienen la alternativa de papel, que el papel también es otra muy buena alternativa para pegarlo. Y aquí vamos a pintar entonces estos frutitos de dorado. O lo otro que podemos hacer es pintarlos de rojo y después aplicar el dorado encima como ponceado, simulando que brilla. Porque acá vamos a tener que aplicar dos capas de dorado para que quede bien intenso. ¿Se fijan? Lo voy a acercar para que lo vean. Ahí está el dorado. Entonces, esa es otra alternativa. Eso va a depender de los materiales que ustedes puedan conseguir. Yo voy a aplicar doradito acá. Voy a esperar que se seque y voy a aplicar otra capa. ¿Y qué hago para separar? Porque están juntos. Entonces es ahí donde vamos a tener que trabajar con un poquito de sombra. Hacer un poquito de sombra. Con el mismo rojo le vamos a aplicar un poquito de negro. Y hacemos una sombrita para separar los frutos. Para que no se integren los colores. ¿Ya? Vamos a seguir con el otro frutito acá. Mientras se seca ese, vamos a pintar el otro. Para ir avanzando con nuestro trabajo. Se seca esto y vamos a avanzar ahora en los espacios que nos van a ir quedando de la teja que podemos hacer. Entonces la idea es hacer un cielo bien oscuro como noche y hacer unas estrellitas luminosas para resaltar el cielo. Ya. Ahora vamos a pintar el otro y así vamos avanzando en nuestro trabajo. Ahí le vamos a hacer entonces un flotadito con una sombra para poder separar los frutos y que no queden todos juntos del mismo color. Entonces hay que hacer sombras para separar con un pequeño flotado. Vamos a poner entonces un poquito de rojo. Aplicamos mientras se seca eso, que esté un poquito fresco para integrar el color. Entonces vamos a hacer esa sombrita con otro pincel. Un poquito de negro, pero una pizca de negro, chicas. Y vamos a usar un pincel angular para el flotado. Los angulares son especiales para hacer el flotado. Hay que lavar muy bien el pincel para no traspasar el color. Lavamos bien y vamos a mezclar una gotita de negro, muy poquito sobre el rojo que ya teníamos acá, para hacer un poquito de flotado. Acá. Ahí puse una gotita y el pincel debe estar seco, casi seco. Entonces hago una pequeña descarga en mi pañito ahí y vamos a pasar, pero la puntita del pincel por el borde para hacer la sombrita. Ahí.
Ahí marco la sombra del muérdago. Lo mismo vamos a hacer acá, en el otro lado. Y ahí vamos a separar y vamos a hacer la sombra acá también del otro. Ahí. Ya. Les voy a acercar para que vean. ¿Se fijan? Ahí ya le hice la sombra y se pueden identificar. ¿Ya? Ahora seguimos aplicando pintura dorada para integrar bien el color. Dejamos el flotado ahí, que se note. Y vamos a aplicar la otra capa de pintura dorada. Un poquito más. Acá estoy trabajando con un pincel chato, con un plano. Ya esperamos que se seque y vamos a dar otra manito para que quede bien dorado. Se fijan que cuando la pintura está fresca, al pasar el pincel yo voy retirando, en lugar de aplicar más, voy retirando la pintura anterior. Entonces eso no es bueno, hay que esperar los tiempos de secado. Ya está listo, vamos ahora a trabajar en el cielo. En el cielito vamos a aplicar un azul, vamos a ver cuál de los dos me queda mejor. Porque después lo que quiero es hacer un efecto con esta pintura metálica, que es bien brillante, sobre el cielo. Entonces vamos a trabajar con este, que es más intenso, es mucho más intenso este azul. Y después le aplicamos entonces el otro color metálico, que también es azulado. Ya vamos a trabajar acá con un pincel más ancho. Y vamos a ir aplicando el color por los bordes. Miren el contraste bonito que hace cuando ya hemos aplicado el fondo. Y se puede ya ver nuestra vela en el centro. El arreglo navideño. Es muy bonito este azul. Entonces aplicamos. Tratamos de aplicar en la misma dirección. Tratar de no pasar nuevamente el pincel para no arrastrar la pintura, no levantar la pintura. Y yo creo que con una sola capa vamos a poder darle la tonalidad y después poder trabajar con la pintura metálica encima de este color. Se fijan lo importante que es aplicar una base blanca para que así los colores se puedan destacar mejor. No es lo mismo que aplicar, porque si yo dejo el color natural de la teja, tengo que aplicar muchas capas de pintura de color para poder resaltar y darle el color que quiero. Destacar el color. Me voy a ayudar con un poquito de agua porque como hace calor se seca muy rápido el acrílico. Muy rápido. Entonces un poquito de agua.
a nuestra pintura para poder deslizar mejor sobre la teja. Después recuerden que tenemos que pintar todo lo que va derramado de la vela. El efecto de la vela derramada hay que pintarlo de color blanco. Con una sola pincelada, tratemos de pasar por el borde de la llamita, ahí, para que quede derecho. Y después arrastramos la pintura para el resto de la teja. Con un pincel más fino me voy a ayudar para llegar a los espacios más pequeños. Si tienen stencil, pueden después aplicarle unas letras con stencil, letras alusivas, ¿cierto?, a la temática que estamos trabajando, que es Navidad. Es un poquito difícil ahora encontrar todos esos materiales también escasos, pero en el caso que tuvieran, también es válido trabajar con el stencil y hacer unas letras. Para que la pintura no quede con vetas, no sé si pueden ustedes alcanzar a ver ahí, que quedan partes más oscuras y más claras, yo les recomiendo trabajar con esponja, ¿ya? Por el tiempo ahora no vamos a trabajar con la esponja, pero es muy bueno trabajar con esponjitas, puede ser con estos, con este material, con esta herramienta que viene una esponja ahí, o simplemente un pedacito de esponja de la cocina para aplicar la pintura y no queda con marcas. Nuevamente con mucho cuidado y con una sola pincelada vamos a trabajar al borde de la llamita. Las cerdas de mi pincel deben estar muy bien, no abierto, para que pueda deslizarse el pincel y dejar perfecto el borde. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, rápidamente, antes que se seque la pintura, voy deslizando y voy trabajando en los bordes, siempre en la misma dirección al pincel, para que no me queden las marcas. Y aquí me voy a ayudar después con un pincel más finito para pasar por el otro espacio que es más pequeño. Aplicamos la pintura rápidamente. Aplicando un poquito de agua para que no se seque tan rápido. Si veo que se seca muy rápido, aplicamos agua y pasamos acá de una sola pincelada por el borde de la vela. Y seguimos trabajando, pintando la teja completa. El azul se ve muy fuerte, se ve intenso, pero le vamos a bajar esa intensidad con el color metalizado que tenemos, con una esponjita. No está mal el color, pero para darle otro efecto,
Pasamos por el borde de la hoja del muérdago con mucho cuidado. Vamos a aplicar más pintura. Pintura, agua, y así trabajamos más rápido porque se desliza mucho mejor el pincel. Damos vuelta. ¿Ven cómo está quedando? Se ve mucho mejor ahora con el fondo pintado. Ya con el fondo pintado se está viendo el efecto de los relieves. Recuerden que una vez terminado su trabajo deben sellar muy bien, porque si va a estar expuesta al sol, a la humedad, deben proteger la pintura con un sellante. Hay un barniz transparente, también le pueden aplicar un barniz que venden en spray. Hoy día trabajamos solamente una hoja para poder mostrarles cómo trabajar la hojita, pero debemos pintarlas todas. Todas las hojitas de la forma que les indiqué, dando luz al centro para que no quede tan plana la pintura. Trabajando con un poquito de efecto de sombras. Y ahí pasé por todos los bordes. Y dejé solamente en blanco las hojitas para después pintarlas. Y me voy a ayudar con un pincel liner para trabajar en estos espacios que le había hablado que no debemos pasar a llevar. Entonces, con mucho cuidado, ustedes van a pintar cada rinconcito que les quede sin pintar. Con la puntita del pincel van trabajando todos esos espacios donde no llega el pincel plano, y el angular vamos a llegar con este pincel liner que es muy práctico para los detalles. Ahí también donde me faltó rojo, debo terminar eso después, todos los detallitos, antes de barnizar mi teja. Que no se vea nada blanco, porque recuerden que ahí es donde está la pasta. No debe verse la pasta blanca. Todo debe estar con color. Ya, ahora vamos a trabajar en la llama, que nos queda un borde.
Y pasamos el pincel, tiramos la pintura hacia arriba. Cada rinconcito. Y vamos a pintar ahora con el color metal para ver el efecto que nos va a dar el color metalizado. Y para eso vamos a trabajar con la esponjita que les pedí, que les hable de la esponjita. Ya. Acá tengo un pedacito de esponja, puede ser con un pedacito de esponja de la cocina o con estos pequeños sopapitos que digo yo, que son para manualidades, también nos sirven. Y vamos a aplicar en la paleta que es plana para poder aplicar poca cantidad. Muy poquita cantidad para hacer un efecto de nubes. Entonces, cargamos la pintura, cargamos un poco, descargamos y vamos a ir aplicando de esta forma, con toques suaves, poca pintura, toquecitos suaves y poca pintura, y nos va a dar un efecto de cielo iluminado. Está muy bonito el efecto. Pasamos con mucho cuidado por el borde de nuestra velita y así le aplicamos. ¿Se fijan que está quedando bien iluminado? Ya, ese es el efecto que tiene que quedar por todos los bordes, en todo el cielo, ¿ya? Ahora, una vez que está seco todo esto, van a hacer unas pequeñas estrellitas de color blanco. ¿Cómo van a hacer estas estrellitas? De esta forma. Con el pincel liner, con agüita, me ayudo que me quede bien aguado así, ahí. Y vamos a hacer unas pequeñas estrellitas en el cielo. Ahí. ¿Se fijan? Ya eso me va a dar luminosidad al trabajo. Un efecto luminoso con unas pequeñas estrellitas. Ya. ¿Se fijan? Le pueden hacer más estrellitas si quieren, pero ese sería el trabajo de hoy. Recuerden que la parte blanca debe ir pintada. Eso no la hemos pintado aún. Vamos a aplicar un poquito de pintura antes de terminar la clase de hoy para que vean cómo queda bien blanco este blanco radiante. Toda la parte que teníamos con textura, la textura va pintada de color blanco, que va asemejando la vela derretida. Con mucho cuidado, si pasan a llevar el color rojo, después lo tienen que repasar con un pincel, repasan el color. Y ahí aplican el color blanco. Una vez terminado, recuerden sellar su teja. Y damos por terminado nuestro taller de hoy. Espero que les haya gustado y vean el efecto cómo queda. Gracias, nos vemos en un próximo taller.